Hola, ¿cómo van? Voy con la parte 2 de este video anterior titulado Teoría Política y bueno, el tema del no norte en Virgo de Venezuela es un aporte virginiano a este caos. Entonces es una pausa, es conceptual, etcétera. Es una mirada con lupa de cómo se usan las palabras, un poco de impecabilidad en el lenguaje, que es lo que siento que nos hace falta como colectivo humanidad en general y en venezolanos como en particular. El otro video pues fue más largo, de 40 minutos, en donde leí todo el ensayo y reescuchándolo me di cuenta que cometí un error al leer una palabra en específico que está aquí en la página 3, que es esta que estoy señalando acá, que dije, ay, no me acuerdo qué fue lo que dije cuando lo leí, era sustituir, pero en verdad lo que hice la palabra es sustituir. Y bueno, quiero empezar este video que va a ser mucho más corto realmente, porque solo quiero hacer como esa fe de rata, o sea, ese arreglo de lo anterior que dije que creo que complicó que se entendiera el mensaje de lo que estaba tratando de expresar. También porque este ensayo yo lo escribí hace muchos años y no lo había releído desde hace un montón de tiempo y simplemente confié en que si yo hace 10 años pensaba esto, estoy segura que lo sigo pensando porque hay ideas que para mí son innegociables en hasta ciertos puntos, ¿no? O sea, para mí este tema sigue siendo muy claro que yo prefiero tomar con pinzas la idea del voto, de los procesos electorales, de la democracia, qué es lo que permiten, lo que no permiten, cuáles son las dificultades de poner a la gente a votar y no seguir promoviendo al proceso electoral como la vía más sensata a la hora de querer instaurar una democracia. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí voy a hacer unos comentarios y quiero remitirme a un post de Instagram que literalmente escribí el 5 de marzo del 2019 y que lo busqué, y el post dice lo siguiente: la libertad tiene varias dimensiones. Lo grave es confundir a las alas que da la libertad política con las alas que habilita la libertad mental y emocional. La experiencia de libertad en mayúscula solo puede acercarse a quien le ha hecho frente a sus propias tiranías internas. ¿Y tú de qué forma te tiranizas a ti mismo? ¿Cuál es la voz que te gobierna? La democracia es un fenómeno digno de ser experimentado primero en nuestro interior. Entonces, quería traer a colación este mensaje que tal cual como me sigo suscribiendo a mi ensayo de hace 9 años y medio, me sigo suscribiendo a mi mensaje de Instagram de 5 años y medio, en donde pongo el foco en la calidad de las libertades internas que el votante tenga. ¿Por qué? Literalmente ahorita, antes de grabar este video, se me vino como la metáfora de la avalancha, ¿sabes? Imagínense como una avalancha de lo que sea, una avalancha desde de heces fecales de mierda o una avalancha, bueno, como son las avalanchas de hielo y ese estilo de cosas arrastran un montón de cosas que están desordenadas, sí, van arrasando en el camino con todo lo que, o sea, con todo lo que se encuentran. Y yo creo que sí es importante los movimientos masivos que son literalmente, ¿cómo es que se llama esto? Que son, no es abrumadores la palabra, que son arrasadores, sí, o sea, que son arrasadores, que sí, que literalmente solo de la fuerza de algo muy grande uno puede mover ciertas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno se pone a evaluar virginianamente, granito por granito, de qué está hecho la avalancha, ¿no? Y ese movimiento social, cultural, lo que sea. Por ahí María Corina justamente repetía mucho de que esto es un movimiento, un movimiento, un movimiento colectivo, un movimiento social, un movimiento, un movimiento. Lo repetían mucho, pero nadie está pendiente de que realmente los integrantes del movimiento tengan eh, libertad
emocional, por ejemplo. Sí, que esa es mi área, como no solo de motivación, es expertise hasta cierto punto e interés. Y es como, mira, de verdad, si tú no has ni siquiera resuelto como temas de traumas, de infancia con tus familiares, de qué está hecho el momento en el que tú, entre comillas, decides votar por alguien. O sea, yo ahorita en lo que pasó en Venezuela estoy totalmente de acuerdo que por supuesto que se robaron las elecciones. O sea, por supuesto que se robaron las elecciones. Pero ¿por qué se robaron las elecciones? Porque en su momento, cuando Chávez fue elegido por ahí en 1999, en el 2000, ay, ya, va, que aquí acaba de venir justamente un ventarrón fortísimo. Bueno, no sé, creo que con el micrófono no lo escucharon. Pero, ajá, ¿qué sucede? En 1999, del 2000, por ahí, cuando Chávez fue elegido, la calidad emocional, mental y espiritual del pueblo venezolano que se volvió una avalancha en ese momento para elegir era internamente un estilo de libertad mental y emocional muy toxificada, que no estaba trabajada, ni elaborada, ni refinada, ni ningún nada. Sí, también pasa que, por supuesto, en esta sociedad, hacer un trabajo terapéutico que permita sanear la propia psique y ganar mayor libertad interior, que no tiene que ver con la libertad exterior, pero de alguna forma sí, por supuesto que se pueden conectar. Por supuesto que es un privilegio, hacer terapia es carísimo. Yo todo el dinero que he tenido a lo largo de mi vida me lo he gastado en terapia. Nunca, bueno, en terapia y en cositas que me den satisfacción inmediata. Pero realmente estas son de las cosas que a mí me interesa hablar. O sea, como de qué está hecha la conciencia del votante, de qué está hecha la conciencia del votante, cuáles son las limitaciones intrínsecas y el sistema de creencias limitante que igual mantiene al votante en cierto estilo de visión del mundo, de cierta ideología, de cierta personalidad, de cierto lo que sea, y cómo ese votante entonces busca una libertad política sin haber conquistado las libertades más internas, que son literalmente más corporales, más emocionales, más mentales, ¿sí? Y bueno, al final creería que es un ir y venir entre evaluar la calidad de la avalancha, ¿no? La calidad de que, o sea, porque una cosa es que te caiga encima una avalancha literalmente de mierda, pero que te mueva hacia un buen lugar. Y otra cosa es que que te caiga encima una avalancha de monedas de oro. Sí, o sea, es distinto. Ambas mueven, ambas movilizan, ambas generan un cambio arrasador, avasallante. Esa es la palabra que estaba buscando hace rato. Claro que sí, pero al final, ¿cuál sería el ideal? Que la avalancha no fuese de mala calidad. Por ahí justamente, bueno, en astrología se trabaja mucho con este tema de los 12 trabajos de Hércules, y sé que hay un momento en que Hércules tiene que hacer como un trabajo de limpiar como un establo, sí, de limpiar como un establo que está totalmente, absolutamente lleno de estiércol y no sé, creo, si mal no recuerdo esa parte del mito, Hércules lo hace como trayendo un río o algo así. Pero es que es eso, o sea, es estar consciente que si bien en Venezuela puede haber un movimiento masivo, la calidad de nuestro psiquismo no es la mejor calidad, me parece a mí. O sea, si lo evaluamos virginianamente, realmente yo no veo ahí un psiquismo de calidad porque un psiquismo de calidad está más integrado y no está tan polarizado. Sí, tiene otra manera de hablar mucho más impecable con respecto a a los procesos que vive y que ve, tanto internos como externos. Pero bueno, fíjense que con respecto al párrafo que leí mal en el video anterior, lo voy a volver a releer para que quede clara la idea y ya con esto cierro y este video quedó como mucho más cortico, pero sí me interesaba dejar esta idea en claro. Es lo siguiente, ¿no? Kelsen es otro teórico al que Bobbio cita y Kelsen está definiendo la libertad como de forma más pura, ¿no? Entonces, lo que dice Kelsen, de alguna forma citado y parafraseado por Bobbio, es que al entender la libertad como autodeterminación,
Fíjense que ahí es la libertad a secas, ¿no? No está adjetivada con libertad política, libertad mental, libertad corporal, libertad espiritual, sí. La libertad política es simplemente una más. El problema es que nosotros solemos confundir ese estilo de libertad con otras libertades que no hemos conquistado. Entonces, al entender la libertad como autodeterminación, ningún orden social podría subsistir, esa fue la palabra que leí mal, cuando se diera el más alto grado de autodeterminación a los individuos, es decir, cuando todos y cada uno de los individuos se autodeterminara sin tener en cuenta las autodeterminaciones de los otros, que es un hacer lo que a uno le dé la gana, o sea, que yo pudiese ir ahorita, qué sé yo, no sé, a robarme algo y que no, porque es mi autodeterminación, o sea, lo quiero, punto, voy y me lo robo, que obviamente hay muchos delincuentes que actúan así, que justamente ese es parte de lo que el fenómeno de la delincuencia nos permite reflexionar, porque son personas al final, que es paradójico, pero yo creo que ellos también acceden a ese supuesto estilo de autodeterminación cuando en el fondo están determinados por traumas. Es mucho lo que dicen por ahí de que Chávez es un resentido social, es como que, claro, o sea, por supuesto que es un resentido social porque quiso acceder a una libertad política sin haber trabajado primero sus cárceles mentales, sus yugos mentales, sus cadenas mentales a identidades. Es que a eso es a lo que nosotros nos encadenamos, a identidades, a discursos, a premisas. Bueno, fíjense, yo llevo, podemos decirlo, para bien o para mal, igual no todas las cadenas me parece que son necesariamente negativas, pero hay unas que si uno no les hace mantenimiento, si uno las cuestiona, sí se vuelven realmente como un peso total para la vida que somos. Y yo llevo totalmente más que encadenada, sí, yo llevo estos años, 10 años, abocada a seguir pensando como pensaba sobre este tema en particular. Sigo pensando lo mismo que pensaba hace 10 años. ¿Ok? Y no lo he cambiado y también sigo viendo que no solo en Venezuela, realmente en ningún país, jamás ningún político te va a decir, mira, mejor que ordenemos esta situación a través de que el resultado lo defina una máquina de baloto y no tú, porque en el fondo, ¿tú de qué estás lleno? De un montón de condicionamientos internos que lo que van a hacer es verse reflejados en condicionar a otros colectivamente de forma masiva, porque todo el mundo lo que va a sumar ahí son sus propios condicionamientos mentales internos que al final se van a volver un condicionamiento colectivo para todos los involucrados, entonces, en esa trama social. Sí, entonces, bueno, volviendo a lo del párrafo, ningún orden social podría subsistir si todo el mundo se autodeterminara como da la gana, por supuesto. Entonces, fíjense que Kelsen y la paráfrasis de Bobbio lo que dice es que para ser posible cualquier forma de sociedad, que básicamente pues eso es un grupo de personas organizadas con unos objetivos, valores, intereses, etcétera, unas identidades, bla, 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 es por tanto necesario limitar esta autodeterminación. ¿Por qué? Porque claramente el exceso de libertad hace imposible la seguridad mínima que tiene que haber en un colectivo que se quiere seguir multiplicando y que quiere seguir subsistiendo. Ok, porque un exceso de libertad, por supuesto que pone en riesgo muchos de los elementos que hacen que la sociedad se sostenga y se mantenga. Por eso justamente, bueno, las típicas de que ponen, o sea, cuando hay manifestaciones y eso y no sé qué, terminan, digamos, como que adjudicándole temas ahí legales a las personas que atentan contra los bienes públicos, como los autobuses, los transmileros o no sé qué, porque se supone que tú en tu libertad de hacer querer valer tu voz, igual estás atentando a algo que para otro, para la sociedad misma representa un bien público que brinda seguridad y orden. Sí, entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Cuál es cómo se termina resolviendo un poco? Recordando que este párrafo tiene que ver con responder la pregunta de cómo la regla de la mayoría se vincula al principio de la libertad. Entonces, el principio de la mayoría es el que permite esta limitación, la limitación de la autodeterminación, asegurando, según Kelsen, el más alto grado posible de libertad.
que no estoy de acuerdo, porque la libertad política no es el alto más grado, el más alto grado posible de libertad. La libertad política para mí no es el más alto grado posible de libertad, ya que la libertad política se entiende como la concordancia entre la voluntad individual y la voluntad colectiva expresada en un orden social. Para mí, el más alto grado de libertad es la libertad mental. Y esa libertad existe muy poco en este planeta porque muy poco la promueven, porque a nadie le interesa, bueno, no sé si a nadie le interesa, sino que a las propias tiranías internas de los políticos y de los activistas o whatever, lo que sea, no hay ni siquiera democracia interior dentro de ellos mismos y simplemente como a sus tiranos interiores les interesa que las mismas otras personas se tiranicen a seguir apegados a ciertos estilos de premisas, ideologías, nociones y falacias, por supuesto. Y mientras eso siga así, efectivamente, la libertad política va a seguir siendo un reflejo de la poca libertad interior mental que nosotros tenemos. Es mi conclusión, es lo más importante que tengo que decirles. Discúlpenme en el video anterior haber utilizado mal esta palabra, o sea que leí mal una palabra y entonces dije sustituir en vez de subsistir, pero igual creo que se entiende y bueno, nada, lo dejo hasta acá, que sea de valor este breve comentario de fe de rata. E insisto y cierro con lo mismo que empecé, con un post mío de 5 de marzo del 2019 que dice, la libertad, en mayúscula, tiene varias dimensiones. Lo grave es confundir a las alas que da la libertad política con las alas que habilita la libertad mental y emocional. A la experiencia de libertad en mayúscula solo puede acercarse quien le ha hecho frente a sus propias tiranías internas. ¿Y tú, de qué forma te tiranizas a ti mismo? ¿Cuál es la voz que te gobierna? La democracia es un fenómeno digno de ser experimentado primero en nuestro interior.